Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de el pulpo y por qué. Un animal muy conocido, pero ¿qué es lo que tiene el pulpo como para que piense que sea importante hablar de él? Pues vamos a ir desgranando un poquito todo esto. Sí que veréis que he puesto es que lo he titulado ¿Es extraterrestre? ¿Es un animal extraterrestre? ¿Y por qué he pensado que puede ser un animal extraterrestre? Yo no, en realidad. Pero es cierto que hay un estudio de científicos, un equipo de hasta 30 y pico científicos, que están comentando de que este animal tiene un ADN que no corresponde al proceso evolutivo de los animales de este planeta. Por lo que no entienden de dónde sale el pulpo. Por eso pueden considerar, ¿no?, como que tenga un ADN extraterreno, que haya venido a través de algún meteorito, que lo hayan traído seres de otros lugares en otros tiempos. Uno de los científicos de este equipo es el doctor Chandra Inga, y él es uno de los que afirman que el ADN del pulpo tiene pinta de ser extraterrestre. Dice que lo que han descubierto es que el genoma del pulpo es prácticamente sobrenatural. Tiene como unos 50.000 genes, cuando nosotros los humanos estamos rondando los 25.000, 30.000, pero no 50.000, por lo que consideran que esto es algo excepcional, ya que ningún otro animal, por supuesto, como ya digo, el humano no, pero ningún otro animal puede llegar a esto. Es la especie más compleja hasta el momento que se ha descubierto en nuestro planeta y, por supuesto, es más complejo que el ser humano. Claro, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo que evolucionara de esta manera? ¿A dónde puede llegar este animal, esta especie? Pues, como digo, hay muchos indicios de que consideran que viene de fuera. Se han estudiado distintas especies dentro de lo que es la familia de los pulpos, porque no todos son iguales, lógicamente, ¿no? Y se han quedado maravillados por lo que han podido descubrir. Porque fijaros, no han encontrado ningún ancestro del pulpo. Es decir, no hay un antepasado. En el pulpo, así como en otros animales lo hay, ballenas, delfines, lagartos, humanos, según dicen, con el tema del humano, pero en los animales está más que claro cuál ha sido su proceso. En el pulpo no, no existen antepasados del pulpo. Es decir, vino pulpo, se quedó pulpo y sigue pulpo. Si a lo largo del tiempo una especie no cambia, no evoluciona, es porque ya de origen es perfecta para el medio en el que está o tiene una capacidad de adaptación extraordinaria que no le hace falta cambiar, mutar, modificar. Por lo que es como si ya las hubieran traído así y así se han quedado viviendo en los océanos. ¿Qué peculiaridades tiene el pulpo? El pulpo no tiene un cerebro alojado en la cabeza, como el resto de los animales, no, o como el ser humano, sino que está distribuido por su cuerpo. Y es que tiene varios cerebros, no uno solo. En sus tentáculos tiene cerebros, aparte del central, que sí estaría en la zona que podríamos decir cabeza. Se considera que tiene 9 cerebros
y 3 corazones, porque tampoco tiene un solo corazón. Tiene 3 corazones y 9 cerebros. Es que es muy fuerte. Y luego lo vemos y parece nada, un animal más. Claro, no se ha estudiado realmente todas las capacidades que tiene este animal. Fijaros, el pulpo puede manipular su entorno, pero no, por ejemplo, como el camaleón, únicamente que cambia el color y se adapta al medio. No, no. Es que puede modificar su anatomía, puede cambiar su apariencia, no solo de color, de forma. Puede crear sus propios hogares, por ejemplo, amontonando rocas o utilizando el material del entorno para protegerse. O sea, no solamente es que puedo cambiar el color y la forma, sino que también utilizo elementos de mi entorno para protegerme y hacerse, por ejemplo, pues como si estuviera dentro de una cueva, pero la ha hecho él. Son muy hábiles a la hora de manipular los elementos, a la hora de camuflarse, por tanto. Am, y claro, no solamente es, como digo, como el camaleón, un cambio de color, sino también de textura, por ejemplo, de mimetización total con, por ejemplo, las rocas que pueden tener diferentes montantes, diferentes cavidades, pues su piel puede adoptar ese mismo patrón. Puede hacer lo que quiera con su cuerpo y además es una mimetización prácticamente instantánea. Entonces, esto añadido a lo que os he comentado del cambio de forma, puede imitar a quien le dé la gana. Él sí que es un verdadero camaleón, ¿no? Como se suele decir, que el camaleón es el que se esconde y se adapta, pues el pulpo es el verdadero camaleón de los animales. Algunos científicos especulan con la posibilidad de que, no habiendo seres humanos, el pulpo pudiera ser el mejor animal para evolucionar y ser la especie dominante en este planeta. Fijaros que no serían los monos o los primates, como queráis llamarlos, sino el pulpo, el que sería el dominante. Por lo que las películas del planeta de los simios, ¿no? Que dominarían. No, no tienen la capacidad de un pulpo para poder considerarse el rey de este planeta, como ahora somos los humanos, ¿no? Y hay algo en particular que sugiere que algún día el pulpo pudiera dominar la Tierra. ¿Y qué es? Que puede cambiar su propio código genético. Fijaros si esto es fuerte. Tiene una gran capacidad para poder editar su ADN y para poder sintetizar nuevas proteínas, tal como lo hace el ser humano, cosa que otras especies no pueden. Es cierto que quedan muchos estudios por realizar, ¿no? Pero esto es lo que le puede también hacer que tenga esa capacidad tan impresionante para poder adaptarse al entorno, que puede modificar su ADN. Así que el pulpo tiene camuflaje cutáneo, formas, cambios de la piel, cambios del color de la piel, puede emplear
aquellos objetos que estén en su entorno, puede editar y modificar su propio código genético, tiene una capacidad intelectiva superior a todo lo visto, con esos 9 cerebros, que los tiene además en sus tentáculos, tiene esos 3 corazones. ¿Qué más podemos decir, no? De este ser, ¿no? Es impresionante. Pues se podría decir, claro, ¿no? Que el origen no es terrestre, es que no tiene nada que ver con ningún animal terrestre, con ningún ser vivo terrestre. Lo que no sabemos si puede ser extraterrestre y que pudiera haber en otros lugares del universo seres como él, ¿no? Y que pudieran ser los que dominen en esos planetas, ¿por qué no? Pudiera ser. Donde sí encontramos textos, ¿no?, que al pulpo le dan una relevancia importante es en la mitología. Ahí es cierto que el pulpo es uno de los animales eh, que más llama la atención, ¿no? En distintos textos mitológicos, em, sobre todo, por ejemplo, en la mitología griega. Ahí sí que hay muchos pueblos y culturas que hablan de los pulpos, perdón, como un ser muy especial. Y además, inclusive, hablan de dioses que tienen mi parte de cuerpo más humana y, por ejemplo, la parte inferior del cuerpo como si fueran tentáculos. En vez de piernas, pues tienen esos tentáculos, ¿no?, que les hacen poder moverse en libertad, ¿no? Así que hay dioses que son semejantes a estas criaturas, a estos pulpos y también a otras criaturas marinas, por supuesto que sí, ¿no? Es cierto también que se puede confundir, porque también hay otros mitos que hablan de otro animal, que ahora comentaré algo, que es el calamar gigante, pero es más secundario. El que realmente es relevante es el pulpo. Em, Inclusive, por ejemplo, en la antigua Creta, como decía, en Grecia, se considera que el pulpo es un símbolo o puede ser inclusive parte de la apariencia de un dios creador. Fijaros que tenemos a Poseidón, ¿no? El dios de los mares, el hermano de Zeus y el hermano de Hades. Y se considera que Poseidón era el dios del mar. Pues no. Poseidón es muy anterior. La tradición de Poseidón está dentro de lo que es la línea minoica, que está en la zona de Creta. Y se habla de que es el dios de la tierra y de los movimientos de la tierra. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo el mar estaba unido a la tierra, no se consideraba que fuera dos elementos distintos. Y uno de los símbolos asociados era precisamente el pulpo. Y de hecho se han encontrado medallones, anillos con la imagen del pulpo, pinturas, frescos en los edificios con la imagen del pulpo, en vasijas. Y estos pulpos tenían unos ojos muy grandes, ¿no?, como muy abiertos. Otro lugar también donde hay un extraño dios pulpo es, por ejemplo, en el Ecuador, en un lugar llamado Mantas. Ahí apareció lo que se llama un bajo relieve con un dios pulpo raro, una mezcla rara.
Alguien especial con esa apariencia de pulpo. Así es que es posible que en la antigüedad se pensara que parte de esos dioses que venían del exterior tenían que ver con este animal. No desencajaría mucho, ¿no? Con esta superioridad que tiene el pulpo como animal en este momento. No desencaja el que en esos tiempos antiguos lo consideraran como un ser extraterreno, por su apariencia y por, bueno, lo que para ellos representaría este pulpo, ¿no? Am, es cierto que por su rareza, por cómo se mueve y por todo lo que he explicado, pues como que cuesta, ¿no? Encajarlo, y además sobre todo en esas civilizaciones antiguas, cuesta encajarlo en lo que sería el resto de animales, tanto marinos como terrestres conocidos, sobre todo por el tema de los tentáculos, quizás, no sé. Pero es cierto que ellos lo relacionaban. Y además, porque sobre todo en tiempos modernos, ese hecho de no encontrar antepasados de este animal es lo que nos hace recuperar esa memoria de los antiguos, porque no ha evolucionado de nadie. Entonces, ¿de dónde sale? Claro, la raza humana sí hemos cambiado, ¿no? Genéticamente nos hemos ido modificando para adaptarnos al medio. Todos los animales se han ido modificando adaptándose al medio. Por ejemplo, las ballenas y los delfines no son de agua desde origen, eran de tierra, porque se han encontrado esqueletos con patas de ballenas y delfines. Luego entraron en el mar y se adaptaron al mar por las circunstancias. Esto también nos puede hacer ver que esa creencia que ha corrido durante mucho tiempo por las redes, ¿no? De que los cetáceos, ballenas y delfines vienen de Sirio y que son seres del mar, etcétera, etcétera, no es cierta. Ya está científicamente demostrado que son animales terrestres que modificaron su anatomía para volverse marinos. Pero el pulpo no. Él siempre fue como es. Por lo tanto, no ha habido evolución, no ha habido modificación genética para adaptarse al medio. Es imposible. Así es que, si su origen no se encuentra aquí en el planeta, no sería un tema conspiranoico. Sencillamente el origen tiene que estar en algún lado. Y si no está aquí, tendrá que estar en otro sitio. ¿Vale? Por pura ciencia. Ya no hablo de otra cosa, ¿no? Em, y además esto avala un poco esos textos y esos, bueno, textos no serían historias, cuentos mitológicos, en el cual los dioses experimentaron con formas humanas y animales. Es decir, tenemos imágenes híbridas. No estoy hablando de la mitología egipcia, porque ellos no eran híbridos. Eso es falso. Volvemos otra vez a línea conspiranoica que no es cierta. Está más que explicado y se comprende perfectamente cuando se estudia la mitología egipcia. ¿Por qué? Por ejemplo, Anubis tenía la cabeza de perro, o Sekhmet, la de león, o Tot, la de un ibis. No porque fueran híbridos, es porque era una religión, se podría llamar religión o creencia, en la cual el animal tenía una simbología y estaba asociado a un dios. Y de esto he hablado en otros vídeos que tenéis.
en mi canal. Y por tanto ellos podían representar a ese Dios con una apariencia totalmente humana o con una apariencia medio humana, medio del animal que era el que le representaba, o el animal solo. Por eso tenemos a chacales, ahí sería Anubis como chacal. Tenemos a Anubis híbrido, cuerpo humano, cabeza de chacal, y tenemos Anubis humano. Aunque ese Anubis humano no está tan reconocido porque es más difícil de encontrarlo, pero en otras dioses, como por ejemplo una de las diosas leonas, Neit. Neit se la representa o con cabeza de leona, no es Sekhmet, es otra, o como un león, una leona, o como el cuerpo entero de mujer. La diosa escorpión, lo mismo, o como un escorpión, o como una mujer, y con un tocado, que era un escorpión, pero un tocado, una decoración en la cabeza, o con la cabeza de un escorpión, o parte del cuerpo de un escorpión. En este caso era la cabeza, sobre todo se ven más cabezas humanas y cuerpo de escorpión que al revés. Eso es normal en la mitología egipcia. De eso no estoy hablando ahora. Estoy hablando de otras líneas, como puede ser más, por ejemplo, la oriental, en la cual veríamos, o en la griega, con los centauros, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos híbridos. Entonces sí que es cierto que podemos encontrar estos seres y las historias que cuentan, ¿no? Cómo llegaron y lo que hacían y todas sus batallas y todo esto, ¿no? Y bueno, puede hacernos pensar que pudiera ser cierto que en concreto este pulpo, este animal, tenga un origen extraterreno. Como decía, luego hay otro animal que es el calamar gigante, que este calamar se ha encontrado en profundidades muy profundas, que no tiene que ver con el pulpo y que aquí hay una confusión con ese mito que llaman kraken, que en algunas imágenes lo ponen como un pulpo gigante y en otras como un calamar gigante. Ahí no se sabe muy bien quién era ese kraken. Pero puede alcanzar estos calamares gigantes hasta 13 metros y pesar 300 kilos. Fijaros, tienen los ojos más grandes del reino animal y que pueden adaptarse a la oscuridad total. Porque ese grandísimo tamaño también tiene que ver por las profundidades hasta donde puede acceder ese animal. Y fijaros que se puede adaptar a una oscuridad total y ver. Y no serían como esos peces abisales, ¿no? Que se llaman, que tienen aquí como una especie de flequillín o de agujita que tiene luz. No, es que ese ojo se adapta a la oscuridad. Y luego hay otro animal también súper especial, que es la medusa paine, se llama. Esta medusa es quizá así como el pulpo, serían los dos animales más extraños de nuestro mundo animal, podríamos decir, ¿no? Fijaros que esta medusa em, se ha encontrado hace relativamente poco, pues no más de 20, 25 años, relativamente poquito, ¿no? Posee dos sistemas neuronales, dos, lo que realmente es mágico, ¿verdad? El pulpo, 9 cerebros, 3 corazones. Esta medusa, dos sistemas neurológicos o neuronales. Y en ella
en estas medusas cualquier herida que pudieran tener desaparece y no deja cicatriz en menos de 3 horas. Pero es que incluso su cerebro se regenera. Es decir, es un cuerpo que tiene la capacidad de regeneración total y absoluta en nada de tiempo. Fijaros cómo será que para los científicos le llaman el alien del mar, porque ahí sí que no le encuentran un sentido a que tengan esa capacidad de regenerarse en tan poco tiempo y sin dejar ningún tipo de huella. Claro, tiene que ver con, bueno, pues su genética, que volvemos a de dónde ha salido esta medusa, otra igual. Todavía, como es poco el tiempo que llevan investigándola, no saben de quién ha evolucionado. Así como el pulpo se sabe perfectamente que no tiene antepasados, de esta medusa paine todavía no se tiene claro. Pero lo que sí se tiene claro es que no existe ningún animal, ni el pulpo, ningún animal en este planeta que pueda regenerar cualquiera de sus tejidos hasta el cerebral en poco tiempo sin dejar huella. Pues aquí os dejo estos 3 misterios de nuestro mundo animal, que creo que siempre es importante e interesante, ¿no? Saber qué nos rodea y que no todo lo que vemos o que está ahí es tan sencillo, que hay seres muy complejos alrededor nuestro y no lo estamos valorando, no le estamos dando la importancia que tienen. Y no os digo ya en profundidades los animales extrañísimos que han encontrado, que a lo mejor en algún momento, en otro vídeo, os contaré alguno de ellos. Así es que nada, aquí dejamos ya el tema para que sigáis investigando y os mando un abrazo. Chao.